Precisamente para darnos más detalles sobre la venta de marihuana en las farmacias de Uruguay, nos enlazamos con Esteban Valenti, él es corresponsal de la Agencia Uruguaya de Noticias. Esteban, es un placer saludarte y que puedas compartir con nosotros pues este momento histórico en Uruguay. Y precisamente pues mi primera pregunta es ¿cómo ha reaccionado la gente a este primer día de venta en las farmacias de la marihuana? Bueno, los inscriptos que ustedes definían bien en 5.000, prácticamente esta mañana estaban todos. Lo único que tienen que hacer en la farmacia es poner su huella digital, son autorizados y llevarse los 10 gramos por semana que están permitidos al precio que ustedes dijeron. Desde el punto de vista de otros usuarios, ya hay unas 14.000 personas que tienen derecho a plantar su propio consumo en sus domicilios. Y hay otros que forman clubes de cannabis. Por lo tanto, el proceso con el cual llegamos hasta esta fecha fue muy largo, llevó dos años y medio. Si yo te dijera por las encuestas de opinión, la mayoría de la gente está en contra de la venta de cannabis en los comercios para uso recreativo. Sin embargo, fue aprobada por el Parlamento la ley, fue reglamentada por este gobierno, que es la continuidad del mismo partido que el anterior, y los primeros datos son muy interesantes. Se calcula que el 20% del mercado que estaba en poder de los narcotraficantes, con este proceso de los 3 fuentes de acceso a la marihuana, que por otro lado es plantada en el Uruguay con control de calidad, con una cantidad de seguridades para los consumidores, yo creo que ya es un impacto importante. Y con los días van a aumentar 2 cosas. Los inscriptos, cuando vean que efectivamente no implica ningún tipo de discriminación, y las farmacias que se van a sumar, que por ahora son relativamente pocas, en un país donde las farmacias son una especie de plaga. Será porque somos muy preocupados por la salud, pero es así. Hay 16 farmacias en todo el país, creo que se irán sumando otras, y me parece que a nivel internacional los medios de prensa principales en el mundo han resaltado esta característica de Uruguay, que además simultáneamente está haciendo una campaña contra el consumo de cannabis, contra el consumo de marihuana. Es decir, esto no promueve el consumo de marihuana, sino que al contrario, buena parte de los recursos que se obtengan de la venta de marihuana van a ser destinados a las campañas contra las drogas y la ayuda a las personas dependientes. Hay que saber que se estima que los usuarios del cannabis en el Uruguay andan en el entorno de 110, 120.000, por lo tanto, estamos hablando efectivamente de un 20%. Esteban, te saluda con muchísimo gusto Ana Cristina Olvera. Pues interesantísimo esto que se está viviendo en Uruguay, un parteaguas que podría pues dar un camino alterno a la resolución de un flagelo que aqueja duramente a nuestra región, que es el narcotráfico. Pues será muy interesante observar cómo se desarrolla. Y mi pregunta sería en cuestión del consumo. ¿Cómo está regulado el consumo allá en Uruguay? ¿Se rige más o menos por las mismas reglas del tabaco? Es decir, no se puede consumir en algunos espacios, en el caso de fumarlo, o el alcohol. ¿Cómo se rige esta situación del consumo? Bueno, lo primero que quiero decirles es que en el Uruguay hace muchas décadas que el consumo de drogas no es delito, ¿está claro? Es decir, lo único que era penado por ley era el tráfico, es decir, era la venta o tenencia de estupefacientes para comercialización. Esto es bueno decirlo, porque en eso Uruguay no fue que comenzó de la nada. Segundo, la lucha contra el tabaco fue un éxito estruendoso en este país. Al principio todos pensábamos que con un país bastante díscolo a determinadas imposiciones iba a reaccionar mal, y sin embargo el impacto no se mide solo en que no vas a encontrar ningún lugar público en el Uruguay donde la gente fume sin necesidad ya de ningún tipo de control, porque el control es social, lo hace la gente, pero lo más importante es el impacto en la salud. Es decir, en el Uruguay han bajado extraordinariamente
todas las consecuencias sanitarias del uso del tabaco, que rigen desde el punto de vista de el consumo de la marihuana de la misma manera. En ningún lugar público se puede fumar ni cigarrillo ni marihuana. Por otro lado, los inspectores de tránsito en el Uruguay, además de tener aparatos para medir el consumo de alcohol, tienen aparatos para medir el consumo de marihuana, que tiene las mismas consecuencias, y por lo tanto te sacan la libreta por 6 meses, por 1 año, etcétera, y la tolerancia es cero. Cero alcohol, cero marihuana para poder manejar en el Uruguay. Claro. Ahora, yo creo que esto es una gran prueba, ¿no? Es una gran puesta de laboratorio para analizar si efectivamente de esta manera evitamos el crecimiento de este consumo, porque no lo proponemos como un modelo ni mucho menos, pero además también si golpeamos una de las columnas vertebrales del narcotráfico. Aquí la marihuana, de muy mala calidad, traída del exterior, prensada con otra cantidad de agentes químicos, etcétera, es el grueso de los recursos que usan las bandas de narcotraficantes para sus fines. Claro. Bueno, si efectivamente logramos eso, creo que estaremos dando una señal de un camino diferente al tradicional que ha fracasado estrepitosamente en todo el mundo. Claro. Pues sin duda muy interesante, te agradecemos mucho Esteban Valenti que haya estado con nosotros, como bien precisas, independientemente de que haya entrado pues en esta etapa de venta permitida en las farmacias, pues también es muy preciso lo que comentas, que no por ello se debe de incitar al consumo de la marihuana, porque en primer lugar, y esto pasará siempre, obviamente, ya ha pasado siempre, la marihuana es dañina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por interesarse por esta experiencia. Al contrario, gracias a ti.